Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Oremos. Padre, le alabamos en esta noche y nuevamente pedimos la guía de su Santo Espíritu para que podamos ser guiados a toda verdad y toda justicia. Pedimos, Padre amado, que su palabra en esta noche pueda llegar a nuestros corazones, pueda animarnos, pueda renovarnos y, Señor, ver en ella que un día, Señor, en un tiempo donde ni siquiera existíamos, Señor, ni siquiera estábamos en el vientre de nuestra madre y usted, Padre, ya nos amaba. Y Señor, queremos pedirle que esto nos anime en esta noche, a que la vida cristiana que tenemos que llevar hoy, Señor, la podamos llevar con más deseo, con más gozo, porque Señor desde siempre nos ha conocido y un día nos va a recibir en su presencia en la gloria eterna del cielo. Gracias, Padre, por todo esto. Y quisiéramos pedir también en esta noche, de manera muy especial, si en medio nuestro hay alguien que aún quizás no le conoce, que quizás aún no está seguro de su salvación, que no sabe dónde va si muriera en esta misma noche, rogamos también, Padre, que por medio de su Espíritu pueda convencer también de pecado, de justicia y de juicio, que cualquier persona que aún no ha conocido a Cristo pueda comprender que solamente en Cristo hay perdón de pecados y hay vida eterna. Padre, queremos pedir todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos amados, en esta noche vamos a ver que Dios Padre ha determinado que seamos como su Hijo Jesús. Dios Padre ha determinado que seamos como su Hijo Jesús. Y vamos a dividir aquí el pensamiento de Pablo en estos dos versículos en dos puntos. En primer lugar, vamos a decir, de acuerdo al versículo 29, que para ser como Jesús, Dios nos conoció y predestinó. Para ser como Jesús, Dios nos conoció y predestinó. Y en segundo lugar, versículo 30, vamos a decir que para ser como Jesús, Dios nos perdonó y salvó. Para ser como Jesús, Dios nos perdonó y salvó. Hemos llegado aquí al capítulo 8 de Romanos, donde encontramos cómo podemos vivir una vida cristiana victoriosa, una vida espiritual victoriosa. Y si usted se fija, todo este capítulo 8 habla de cosas mayormente que nosotros necesitamos saber. Cosas que nosotros necesitamos saber. Cosas que necesitamos hacer. Pablo lo toca recién desde el capítulo 12. Allí Pablo empieza a hablar de cosas prácticas, pero note cómo la vida cristiana victoriosa primero se fundamenta en cosas que debemos saber primero. Por ejemplo, si hacemos memoria, en los versículos 1 al 4 de este capítulo 8, vimos que en primer lugar los creyentes somos libres de toda condenación. Una primera cosa que nos anima en la vida cristiana es que somos libres de toda culpa, de todo pecado que hayamos cometido en el pasado. Todo ha sido perdonado y borrado en la cruz de Cristo. Y eso es lo primero que nos anima en la vida cristiana, que no hay ningún cargo en contra de nosotros. Todo ha quedado en la cruz de Cristo perdonado. Vimos también en los versículos 5 al 11 que hay una persona de la Trinidad que ahora vive dentro de nosotros. Y esa persona es el Espíritu Santo de Dios. Y que hace una labor, trabaja en nuestra santificación. Esa es una segunda cosa que debe animarnos en la vida cristiana. No estamos solos. El Espíritu Santo vive dentro suyo, trabajando, obrando todos los días, aplicando la palabra de Dios para que nosotros podamos vivir una vida santa delante de nuestro buen Dios. Después vimos en los versículos 12 y 13 que nosotros podemos hacer morir las obras de la carne. Nosotros podemos hacer morir las obras
de la carne. Y esto es una gran bendición, porque antes, cuando no conocíamos a Cristo, lo único que podíamos hacer era vivir para el pecado. Vimos en el capítulo 6 que antes nosotros éramos esclavos del pecado. Pero ahora que tenemos a Cristo, por primera vez podemos decirle no al pecado. Hoy por primera vez podemos decir no a la tentación. Podemos salir triunfantes de las obras de la carne, del pecado y del mundo. ¿No son cosas, hermanos, que nos animan para vivir una vida cristiana victoriosa? Luego vimos en los versículos 14 al 16 que nosotros ahora formamos parte de la familia de Dios. ¿Cómo vivíamos antes? Antes vivíamos perdidos, íbamos directo al infierno, estábamos rumbo a la perdición eterna. Pero ¿saben qué? Dios tenía trazado un plan para nuestras vidas desde antes de la fundación del mundo. Y era que fuéramos parte de la familia de Dios. Y hoy tenemos un hermano mayor, el primogénito, el Señor Jesucristo. Y tenemos un Padre que es Dios. Y el Espíritu Santo que obra en nosotros para enseñarnos la palabra y para guiarnos en la vida cristiana. Y así podemos seguir, podemos repasar todo el capítulo 8. Está lleno de cosas que debemos saber. Se nos dice que somos herederos de Dios juntamente con Cristo. Vimos también en los versículos 24 al 27 que ahora tenemos la oración. Antes nosotros no podíamos orar. Antes nosotros queríamos hablar con Dios y Dios no nos escuchaba porque no éramos hijos de Él. Pero hoy tenemos la oración. Y finalmente, la semana pasada vimos en el versículo 28 que todo en la vida tiene una razón de Dios para el creyente. Todo lo que nos pasa. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y vimos cómo en la vida de José, por ejemplo, que él era un hijo que sin duda Dios le dio una bendición especial entre sus hermanos. Pero sus hermanos, en vez de ponerse contentos por esto, lo odiaron y lo vendieron, trataron de matarle. Dijeron a su padre que había muerto, pero realmente lo habían vendido. Llegó a ser esclavo en Egipto. Fue exaltado, pero fue rápidamente luego puesto en la cárcel mediante una acusación falsa. Y constantemente José vivió en Egipto una vida de sufrimiento. Hasta que Dios nuevamente lo exaltó por su integridad. Y llegaron sus hermanos a buscar alimentos a Egipto, porque en todo el mundo había una gran hambruna. Y allí, por fin, José descubrió el gran propósito que Dios había tenido. Dios lo llevó allí para que él pudiera, mediante interpretar los sueños del faraón, hacer que Egipto guardara alimentos. Alimentos para que todas las naciones circundantes vinieran a buscar alimento y no murieran de hambre, incluido la familia de Jacob, que como todos sabemos, esos 12 hermanos constituyen las 12 tribus del pueblo de Israel. Dios usó a José para salvar a toda la nación de Israel. Y sin duda, salvar el linaje por el cual vendría el Mesías. Sin duda que José nunca entendió todo en su caminar, pero cuando llegó al final, vio todas las piezas del puzzle armado y él vio que Dios tuvo un propósito para todo. Por eso que le dijo a sus hermanos, ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Y el máximo ejemplo de esto fue nuestro Señor Jesucristo también. Él vivió una vida santa, perfecta, sin embargo, fue odiado por su pueblo, fue rechazado, los religiosos querían matarlo, fue condenado injustamente y llevado a la cruz del Calvario y murió. Pero ¿saben qué? Todo eso estaba en el plan de Dios. Dios lo encaminó todo eso a bien. Era parte del plan de Dios. El Mesías debía morir en la cruz del Calvario para hacer el perfecto sacrificio por nosotros. Así que Dios puede encaminar todo a bien, incluso la maldad de los hombres. ¿Sí? Él puede encaminar y poner todas las piezas al final y ver que todo era parte del plan amoroso y soberano de Dios. Y hoy vamos a ver lo mismo. Dios ha determinado algo desde mucho tiempo atrás, desde antes que estuviéramos en el vientre de nuestra madre.
antes de existir, incluso antes de la fundación del mundo, Dios ha determinado que seamos como su Hijo Jesús. Y hay cosas que no podemos comprender. Hay pensamientos que para nosotros son tan altos que no lo podemos reconciliar. Vimos ahí en el versículo 28 que Dios puede hacer una sinergia. ¿Recuerda esa palabra? Que Dios puede hacer que todas las cosas en conjunto obren para un propósito eterno final. Y lo mismo pasa acá. Y a lo mejor nosotros no lo vamos a entender. Pero el Salmo 139, que es un salmo que habla justamente de esto, de los altos pensamientos de Dios, dice lo siguiente. Mire, escuche. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste. Y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún en la noche resplandeceré alrededor de mí. Versículo 13. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos, oh Dios, son tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Hasta ahí la lectura. Así que ante estos altos pensamientos que vamos a ver en esta noche, hermanos amados, lo que podemos hacer más que tratar de comprenderlos y de reconciliar las cosas y tratar de usar nuestra lógica humana, creo que mejor que eso, lo que debemos hacer es contemplar a nuestro Señor y adorarlo y amarlo más que tratar de comprenderlo, confiar en que su plan es más alto que lo que nosotros podemos comprender e imaginar. En primer lugar, vamos a ver en este versículo 29 que para ser como Jesús, Dios nos conoció y nos predestinó. Dice el versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dice en primer lugar el versículo, porque a los que antes conoció. ¿Desde cuándo nos conoce Dios? Mucho antes de que pudiéramos estar incluso en el vientre de nuestra madre. Leímos allí en el Salmo 39 que incluso los ojos de Dios vieron nuestro embrión. E incluso en un libro que Él tiene en el cielo, antes ya estaba escrito todas las cosas de nosotros, antes de que ni siquiera fuéramos formados. El profeta Jeremías recibió de Dios estas palabras: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué y te di por profeta a las naciones. ¿Desde cuándo es que Dios nos conoce? La palabra allí, proegno, significa conocer de antemano. Pro significa antes y egno, conocer. Dios nos conoció de antemano, mucho antes. Y este no es un conocimiento intelectual.
como nosotros conocemos algunas cosas. Este es un conocimiento afectuoso. No es como cuando nosotros simplemente sabemos que hay ciertas cosas, sabemos que hay ciertos objetos. Esto habla de un conocimiento de una persona, conocimiento amoroso entre personas. Dios nos conoció con un afecto infinito, con un amor eterno. ¿Recuerdan Jeremías 31:3? Con amor eterno te he amado. Y este conocimiento sabemos que es un conocimiento amoroso, porque el versículo dice que el propósito de este conocimiento eterno que Él tenía de nosotros era para modelarnos a la imagen de su Hijo. Dice primera de Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Hermanos, si hay algo que nos debe animar hoy en nuestra vida espiritual es esto. Dios te conocía aún antes de que existieras y ya nos amaba y ya había trazado un plan eterno para nosotros, que llegáramos a ser como su Hijo. Cuando nosotros a veces tenemos crisis de fe, tenemos crisis en nuestros pensamientos, tenemos dudas acerca de Dios, pensemos de inmediato en esto. El Señor nos conocía ya. Ni siquiera existíamos y ya nos amaba. Ni siquiera el mundo existía. Dios no había creado ni siquiera el primer ser angélico y ya te había visto y ya nos amaba. No solamente nos conocía, sino que el texto sigue diciendo ahora que nos predestinó. Dice el texto allí, también los predestinó. Dos verbos, conocer, nos conoció y nos predestinó, los dos verbos que hablan de un antes, pero con un propósito de un después. Él nos conoce desde antes, nos predestinó desde antes, con un propósito, que llegáramos a ser semejantes a su Hijo Jesús. Hermanos, si esto no nos motiva a vivir una vida cristiana gozosa, no hay otra cosa. Esto debiera ser suficiente para amar a Dios cada día, más y más, para buscar en su palabra y dedicar tiempo a la oración cada día más. Que el Señor nos amó, nos conoció y nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. La palabra predestinar también es proórice. Pro, antes, órice, límite o destino. Él puso un límite, un destino previo. Eso significa la palabra. Y es muy interesante que en nuestro idioma castellano, esta palabra tiene que ver con la palabra límite o frontera. Y es más, esa palabra, proorizo, llegó a nuestro idioma castellano como la palabra horizonte. Aquí nosotros tenemos hermosos paisajes cuando vamos viajando y vemos esta pampa que parece infinita, ¿no es así? Pero ¿no han visto que hay una línea que separa la tierra y el cielo? Ese es el horizonte. Cuando estamos delante del mar, ante esa inmensidad, y vemos que al fondo hay una línea, ¿cierto?, que separa el mar del firmamento. Ese es el horizonte. Dios desde el pasado, desde la eternidad, trazó una línea, puso un horizonte, una línea determinada, que llegáramos a ser como su Hijo. ¿No es esto, hermanos, maravilloso? ¿No es esto, hermanos, extraordinario? Y lo vamos a ver más adelante. Nosotros pecamos después. No existía ni el tiempo ni el pecado. Y desde allá, mucho antes, Él nos conoció y nos predestinó. Y puso una línea divisoria. Y puso una meta final
que llegáramos a ser semejantes a su Hijo. Hay un versículo que también ocupa este mismo verbo. Está en Hechos capítulo 4. ¿Sabe que nuestro Señor Jesús también fue predestinado, igual que nosotros? En Hechos 4, versículo 27, si quiere buscarlo. Hechos 4, 27. Hechos 4, 27. Dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto, ¿qué cosa? Tu mano y tu consejo habían, ahí está la palabra, antes determinado que sucediera. ¿No fue un error? La mano de Dios y su determinado deseo previo habían determinado que así fuera. El Señor Jesucristo debía morir porque Él era el único sacrificio posible para que nuestros pecados pudieran ser perdonados. Por eso el apóstol Pedro también dice que nuestro Señor Jesucristo estaba ya destinado, dice 1 de Pedro 1:20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Nuestro Señor Jesucristo también estaba predestinado. Él también estaba destinado a hacer algo por nosotros, ser sacrificado por nosotros, para que nosotros podamos llegar a tener su imagen. Así que nunca debemos pensar que somos mejores que otros, nunca debemos pensar que somos especiales. Es por la pura decisión sola de Dios que Él nos conoció de antemano, nos predestinó y nos amó desde la eternidad. Con un propósito, dice acá, el versículo, volviendo a Romanos 8, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Se fijan que es un conocimiento amoroso? Él nos conoció, pero con amor. Nos predestinó desde antes, puso una línea divisoria, una meta final amorosa, que llegáramos a ser conformados a la imagen de su Hijo. Esa es la palabra, su morphus, con la misma forma. Él nos va a hacer a la misma imagen de su Hijo. ¿Por qué necesitamos la misma imagen de su Hijo? Porque en el tiempo, Adán y Eva pecaron. Y desde ahí en adelante el pecado pasó a todos los hombres. Y nosotros ahora estamos en el viejo hombre, en el Adán, en el que pecó. Pero Jesús vino para rescatarnos y para hacernos a su imagen, del nuevo Adán, del nuevo hombre, el Señor Jesucristo. Una nueva forma, la forma del Señor Jesucristo. Conformados a su imagen. ¿Con qué propósito? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Suena un poco extraño, pero Jesús es nuestro hermano mayor. Eso es lo que dice. Nosotros somos una gran familia de hermanos, que tenemos un Padre celestial que es Dios Padre, y un primogénito, un hermano mayor, el Señor Jesucristo. Eso dice el texto. Él es el primogénito, el hermano mayor de la gran familia de Dios. ¿Por qué necesitamos este hermano mayor? Porque la palabra de Dios dice que Dios Padre hizo a su Hijo, a Jesús, heredero de todas las cosas. ¿Quién es el dueño del universo entero? El Señor Jesucristo. ¿Por quién hizo al universo entero? Por el Señor Jesucristo. ¿Quién en el juicio final se va a sentar en el trono? El Señor Jesucristo. Porque Dios Padre le ha dado al Hijo todo. Y todo incluye el juzgar también. Aquí mismo en el capítulo 8, versículo 17 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo.
Miren, hermanos, qué hermoso. Dios le ha dado todo al Hijo. Y ahora el Hijo, ¿qué hace? Comparte toda su herencia con nosotros. Somos sus coherederos. Hebreos 1:2 dice, en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Quién es el legítimo heredero a todo, al trono, a todas las cosas, al juicio? El Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Y Él nos conoció allá en la eternidad, nos amó, nos predestinó y determinó que nosotros fuésemos hechos coherederos con su Hijo. Es decir, nos da todas las cosas. Es maravilloso, hermanos. Y esto nos debe animar. Esto nos debe animar en nuestra vida cristiana. Somos hijos del Rey de Reyes, conocidos y puestos de antemano para que llegásemos a ser como el Hijo de Dios. Esa palabra primogénito también se utiliza de otra manera. ¿Recuerda el término que Pablo usa con los colosenses? El primogénito de los muertos. ¿Por qué primogénito de los muertos? Porque Jesús como primogénito no solamente es dueño de todo y nos va a dar todo, sino que también Él viniendo a este mundo murió por nosotros. Y fue el primero en morir para ser el primero en resucitar y nunca más morir, no como Lázaro. Recuerdan que Lázaro o la hija de Jairo también fueron resucitados por Jesús, pero volvieron a morir. Jesús es diferente. Jesús es el primogénito de los muertos en el sentido de que Él murió, pero resucitó al tercer día para nunca más volver a morir y dar vida eterna a todos los que crean en Él. ¿No es maravilloso? Siempre cuando pensamos en los seres celestiales, pensamos en los ángeles. Pero Hebreos 1:5 dice, ¿pero a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré a él por padre y él me será por hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Tenemos al primogénito de todos los hermanos, a nuestro hermano mayor, que nos ha hecho coherederos con Él de todas las cosas. Nos ha dado todo. Nos comunicó la vida eterna. Es nuestro Señor y nuestro Salvador. No solamente, hermanos, para ser como Jesús, Dios nos conoció y nos predestinó. En segundo lugar también, de acuerdo al versículo 30, para ser como Jesús, Dios nos perdonó y salvó. Dice el versículo 30, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Vemos aquí 3 pasos para llegar a ser semejantes a su Hijo. Primero, nos llama. Un día Él nos llamó. Ya nos tenía conocidos desde antes. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Nos conocía desde antes. Trazó la línea divisoria de nuestra vida desde antes. Y en el cumplimiento del tiempo, cuando Él quiso, nos llamó. Ese día creímos en Cristo. Nos justificó. Es decir, limpió todos nuestros pecados y se los cargó a su Hijo Jesús ahí en la cruz. Y en el día final, cuando Cristo vuelva por nosotros, seremos completamente glorificados. ¿Ve usted alguna grieta en esta cadena? No hay ninguna grieta. Este es un proceso ininterrumpido de Dios que viene desde la eternidad. Nos conoció, nos predestinó, un día nos llamó, nos justificó y un día seremos glorificados. Hermanos amados, esto debe hacernos gozarnos profundamente y animarnos a vivir una vida cristiana digna para Dios, de que somos sus hijos, escogidos y especiales. Dice en primer lugar, a los que predestinó, a estos también llamó.
nos llamó. Un día nos encontró. Es cierto que Dios llama a todos. Y esta es una de las cosas misteriosas que quizás no podemos entender completamente. Pero Dios llama a todos. Jesús dijo, venid a mí todos. Hechos 17:30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. No sabemos cómo unir estas dos cosas, pero sí sabemos que un día el Señor nos llamó a nosotros. Te llamó a ti. Un día te llamó, porque te conocía desde antes y había determinado que así fuera. Y te llamó un día. Algunos le llaman llamado irresistible. Yo prefiero llamarle llamado eficaz. Porque cuando hablamos de irresistible, pareciera que Dios nos hiciera una violencia, ¿no? Pero eficaz creo que es mejor. Y Agustín escribió en el siglo IV algo muy hermoso acerca de esto. Mire, escuche. ¿Cómo puedo creer voluntariamente si soy arrastrado? Yo te digo, poco es decir voluntariamente, pues eres atraído voluptuosamente. Pues si el poeta pudo decir, a cada uno le atrae su propio placer, citando a Virgilio, no necesidad, sino placer, no obligación, sino deleite. Con cuánta mayor fuerza debemos decir que un hombre es atraído a Cristo, el cual es a la verdad, la felicidad, la justicia y la vida eterna. Dame a uno que ame de verdad y sentirá lo que estoy diciendo. Pero si hablo a uno que esté frío, no sabrá lo que digo. Hasta ahí la cita. Y hermanos, es verdad. Cuando Dios nos llamó, Él realmente no nos quitó la libertad. Nos dio la libertad. No nos forzó. Nos recibió en su familia. Jesús dijo en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No nos llamó para simplemente movernos un poco, reavivarnos un poco. Nos llamó y nos transformó, nos regeneró, nos hizo nuevas criaturas. Dice Primera de Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu por el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así que fuimos llamados. Ese día le conocimos y fuimos despertados a la verdadera vida, a la vida abundante. No solamente nos llamó, dice, también nos justificó. Porque ¿cómo nos encontró? Estábamos heridos por el pecado y nos vino a rescatar. Él mismo no podía perdonarnos. Recordemos que Dios no puede perdonar al culpable. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 25, versículo 1. Si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Hasta ahí la lectura. Esa es la justicia de Dios. El culpable debe ser castigado, ¿cierto? Y el inocente debe ser absuelto. Pero ¿qué dice Proverbios 17:15? Proverbios 17:15 dice, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Así que, ¿Dios puede perdonar al impío? No puede, es abominación. Dios no puede justificar a un impío y no puede condenar a alguien que es justo. Entonces, ¿cómo es que nos justificó? ¿Cómo es que pudo perdonarnos si nosotros estábamos sucios de pecado? Habíamos caído en la línea de Adán. Dios hace algo extraordinario. Nos cambia de posición.
y en vez de castigarnos a nosotros, colocó toda su ira en su Hijo Jesucristo. Y todo aquel que cree en su Hijo Jesucristo recibe gratuitamente la justicia de Cristo. Esa es la forma en cómo Dios nos salva. Dios no podía simplemente perdonarnos así nomás. Él colocó toda su ira sobre su Hijo Jesús. Cuando Martín Lutero estaba estudiando Romanos capítulo 1 y llegó al versículo 16, él dice: por primera vez comprendí y entendí que la salvación es solo por la fe, que Cristo fue el que pagó mi pecado en la cruz. Y por primera vez vi las puertas del paraíso abiertas y las atravesé. Porque en ese momento se produce la conversión. En el momento que entendemos en nuestra mente que Cristo es el único que puede salvarnos, limpiarnos de toda maldad y darnos la vida eterna. ¿Recuerdan la parábola del sembrador? Hubieron varias tierras donde la semilla no pudo entrar, pero hubo una. Más, dice Mateo 13:23, más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Muchas personas escuchan el Evangelio y al principio se emocionan, pero la raíz se seca y no hay salvación. Muchos escuchan el Evangelio y la reciben con gozo, pero también vienen las aves y se comen la semilla. Y así, en el único que encontró tierra fértil fue en aquel que oyó la palabra y la entendió. Y esa es la tierra fértil. Esta es una obra que nosotros tampoco podemos comprender totalmente. Es una obra de Dios en el corazón de las personas. El Espíritu Santo es el que está haciendo esta obra de convencimiento, de obrar en el corazón de las personas para que vean en Cristo a su único Salvador personal eterno. Termina el versículo diciendo: y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué le pasa finalmente a los que han sido conocidos por Dios desde la eternidad y han sido predestinados por Dios? Han sido llamados, justificados, finalmente glorificados. Esta glorificación final es cuando estemos en la gloria eterna con Cristo en el cielo. Esa es nuestra glorificación final. No hay ninguna purificación extra, no hay ningún purgatorio ni lugar intermedio, como algunos falsamente enseñan. La glorificación es directamente después, cuando Cristo vuelva por los suyos. Ese evento que estamos esperando de acuerdo a 1 de Tesalonicenses capítulo 4, que es el arrebatamiento. Dice 1 de Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Glorificación, cuerpos transformados. Y también Filipenses 3, versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está, ¿dónde? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Esta es, hermanos amados, la grandeza inescrutable de Dios. Solamente podemos maravillarnos y agradecer de que Dios, con amor eterno, nos ha amado. ¿Planeó todo esto Dios porque éramos buenos? No. ¿Planeó todo esto porque nosotros éramos pecadores?
No, porque fue antes. Fue antes de que hubiéramos pecado. Fue antes de que hubiéramos hecho bueno o malo. Dios no nos miró y nos conoció porque tuvo lástima de nosotros, o porque nos miró y nos vio que éramos buenos, o porque nos miró y nos vio en pecado. No. Nos conoció y determinó que fuésemos a la imagen de su Hijo antes de todas las cosas. Por eso Primera de Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Terminemos en esta noche, hermanos amados, en Efesios capítulo 1. Les invito a que lo busquemos. Y terminemos con este pasaje. Efesios capítulo 1, versículo 3. Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos, ¿qué dice? Nos escogió en Él. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así en los que están en los cielos como en los que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Hasta ahí la lectura. Qué maravilloso, hermanos, ¿no? Dios Padre ha determinado que seamos como su Hijo Jesús. Y vimos en esta noche que para eso primero nos conoció y nos predestinó. Y luego nos perdonó y nos salvó. Por una sola razón, su beneplácito, su decisión, para su gloria, por su sola decisión. Así que, hermanos amados, ¿cómo no vivir para nuestro Señor en el día de hoy? Demos un paso en esta semana. Se nos dice que hemos sido escogidos desde antes para que llegásemos a ser como su Hijo. Cuando venga el pecado, cuando venga el desánimo, los malos pensamientos, tentaciones, recordemos que somos para ser como Cristo. No para el mundo y no para el pecado. Que sea el amor de Cristo lo que imitemos. La paciencia de Cristo. La misericordia de Cristo. Las palabras de Cristo. La obediencia de Cristo. Y la santidad de Cristo. Vamos a orar. Padre, le alabamos en esta noche y le agradecemos, Señor, porque somos sus hijos por nada que nosotros hayamos hecho, por nada que nosotros hayamos podido ofrecer. Como hemos visto en esta noche, ha sido solamente el deseo suyo. Gracias, Padre, porque es una gracia y una misericordia que no alcanzamos a entender, que viene incluso desde la eternidad. Gracias, Padre, porque por su pura decisión de amarnos así fue. Y, Señor, que esto nos anime en esta semana a vivir como Cristo, porque ese es el propósito.
para que seamos conformes a la imagen de su Santo Hijo, Cristo Jesús. Lo agradecemos todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.